Hola, buenas tardes, compañeras. El tema que me correspondió a mí es la voz en la ópera italiana y la ópera de Pekín. Entonces, para empezar, quiero hablar sobre un poquito de historia. La historia de la ópera lírica comienza en Florencia, en Italia, a finales del siglo XVI, más o menos en 1590 y principios de 1600. Es allí donde al final del siglo un grupo de intelectuales se reúne en casa del conde Giovanni Bardi y elaboran una renovación de la música de la época, tomando como referencia las tragedias griegas. De las tragedias griegas se había perdido como algo de información, sabían que había musicalidad, pero no estaban completamente seguros cuál era, pero la tomaron como referencia. Según las tendencias del Renacimiento, pues la cultura clásica y la tragedia griega, como ya les había dicho. Este grupo se llama Camerata Florentina. Los miembros de la Camerata aspiran a una música que acompañe de forma natural las palabras comprensibles y se inspiran pues en la tragedia griega a la cual se le atribuían estas características. La corte de los Médicis, como se le llamaba, proporcionó la ocasión para ensayar este nuevo género de espectáculo y pues efectivamente al principio la ópera estaba ligada a la vida de la corte y la mitología griega constituía su principal fuente de inspiración. Por otro lado está la ópera de Pekín. En la ópera de Pekín la historia se remonta por allá a los más o menos 1700, finales de 1700 y los expertos la sitúan en las provincias de Anhui y Hubei, en la mitad de China, ya que gran parte de sus diálogos se realizan en antiguos dialectos de estas regiones. Se cree que la ópera, como les decía, nació en la ópera de Pekín como tal nació en 1790 para la celebración de un cumpleaños número 80 del emperador Qianlong. Bueno, entonces, en la ópera, por ejemplo, en la ópera italiana, ya hablando un poco más, como pueden ver acá, hay factores muy importantes que es el canto, toda la dramaturgia, pues la actuación, el maquillaje, el escenario. En cambio, en la ópera de Pekín no se le da tanta relevancia, por ejemplo, al escenario, son escenarios un poco más sutiles, pero el maquillaje de los personajes, el vestuario de los personajes es muy, pues resalta mucho. Y aparte de eso, ellos tienen como cuatro factores bien importantes, cuatro ramas importantes de la ópera de Pekín, que es el canto, el diálogo, el mimo y la acrobacia. Para ellos es súper importante mostrar pues las artes marciales en esta expresión en esta expresión dramática, por decirlo así. Entonces acá pueden ver de la ópera de Pekín los principales personajes es el Sheng, Dan, Jing y Chou. Entonces el Sheng es el caballero principal de la ópera. Dan es la dama, el Jing es el guerrero y el Chou es el mimo o el payaso. De estos cuatro personajes hay algunas variaciones, pero principalmente pues estos son los personajes. A diferencia de la ópera italiana, que es la ópera clásica que conocemos en Occidente, en Pekín los hombres pueden interpretar a las mujeres, solamente hace falta una adecuación en maquillaje, pero si cumplen con ciertos rangos que les exigen en cuanto a la voz, pueden hacerlo. En la ópera de Pekín el sistema musical es, pues como les decía, completamente diferente, de modo que cada tipo de papel tiene su estilo de canto. Si bien dentro de cada uno puede distinguir
pues diversos patrones. Por ejemplo, en lo que se refiere a los roles de Dan, que es el de la mujer, por ejemplo, Lao Dan, que es la mujer anciana, usan principalmente su voz real, mientras que el rol de King Ji, que es la mujer joven, hace uso principalmente del falsete. Por lo tanto, pues un intérprete puede representar cualquier papel siempre y cuando domine pues el estilo de canto particular de la ópera que se le exija a ese personaje. En la ópera italiana o la ópera occidental, ópera clásica, esto no es posible. ¿Por qué? Porque en la ópera italiana los cantantes de ópera y los roles que interpretan se clasifican en tipos de voz, que ahí es donde entra pues el tema de la voz, basado en características tales como tesitura, agilidad, potencia y timbre de sus voces. En la ópera italiana, yo, según lo que leí, y diría que el canto es lo más importante, o sea, es la característica central de la ópera italiana o en Occidente. En la ópera de Pekín no, si bien es cierto que es muy importante y el acompañamiento musical es importante, por ejemplo, allá los instrumentos los utilizan, los instrumentos de cuerda son utilizados por lo general para los diálogos, pero por ejemplo los instrumentos de percusión son utilizados para las escenas de combates, para las escenas de pelea. Entonces, a diferencia, y más o menos por lo general acompañan a la ópera 6 o 7 instrumentistas, a diferencia de la ópera italiana, que es pues todo un conjunto, toda una orquesta pues de música clásica. Bueno, entonces volviendo otra vez a la ópera italiana, podemos encontrar los pues cantantes. Los varones pueden ser clasificados por su rango vocal como bajo, barítono, tenor y contratenor, que eso ya lo explicó Lady ayer. El bajo, por lo general, es quien interpreta el personaje principal. Por su parte, las mujeres se clasifican por su tipo de voz en soprano, mezzosoprano y contralto. La soprano, por lo general, son las actrices o el personaje principal en la ópera italiana y pues es la voz más aguda, que alcanza, pues como ya lo explicó Lady, los rangos más altos. Y pues se clasifican también en diferentes de soprano, que son la soprano ligera, soprano de coloratura, soprano soubrette, soprano lírica, soprano lírico espinto o soprano dramático. Pues mezzosoprano es la que está entre soprano y contralto pues es la voz más grave registrada para las mujeres. Se dice que por lo general las contralto son quienes interpretan personajes como brujas malvadas o varones. Entonces, pues digamos que esto es un aspecto bien interesante de la ópera italiana. Antiguamente, cuando no se permitía que las mujeres participaran de estas representaciones de la ópera, entonces existían los castrati. Los castrati eran hombres que habían sido castrados a una temprana edad antes de que sus pliegues vocales cambiaran y podían interpretar personajes femeninos. Los varones algunas veces pueden cantar en el registro vocal femenino, en cuyo caso se denominan sopranista o contratenor, como ya lo había dicho anteriormente. De esto solo el contratenor es comúnmente encontrado en la ópera, algunas veces cantando partes escritas para este personaje de castrato. Y bueno, muchas gracias por la atención que me prestaron. Aquí abajo en el link les voy a dejar unos links de videos en YouTube que me gustaría que miraran sobre, por ejemplo, cómo se mueven los pliegues vocales de intérpretes de ópera como los soprano, y también un link a una ópera de Pekín. Yo nunca había tenido la oportunidad de ver
esto. Me pareció muy interesante, entonces pues ahí se los dejo. Muchas gracias otra vez por su atención.